Les iba a comentar que no sé si se acuerdan de de un link que iba a estar el Drive, el cual les iba a dirigir a los insumos que vamos a usar en el módulo y a la vez nuestros ponentes de ayer, los compañeros de la Universidad Central del Ecuador, me facilitaron su presentación para agregarla a este link. Entonces les voy a compartir al chat para que se dirijan y puedan revisar la información. Listo, no sé si ahí ya les dirige al link y pueden ver los insumos con los que vamos a trabajar en el módulo de gestión de proyectos y en general el de gestión cultural. Sí, me avisas si es que hay algún problema con el link para solucionarlo. Esto es para ahorita estas personas que estamos conectadas al Zoom. Sin embargo, a todas las personas que se inscribieron al curso les va a llegar en un día máximo a sus correos este link. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es Hola, Fundamentos. Hola, Eduardo. perdón, hola Paula, ¿qué tal? Soy Eduardo Bravo, yo me había inscrito igual. Ujú. Los 2 días anteriores yo intenté ingresar a la reunión de Zoom, pero Ya. no lo logré y he estado viendo los videos. Solamente lo que nos van a mandar por Drive son todos los insumos con los que vamos a trabajar. Claro, los insumos, lo que ayer vieron en Derechos y Normativa Cultural y bueno, mis materiales con los que vamos a trabajar para el módulo de gestión de proyectos. Eso está en el Drive, básicamente. Ok, pero nos compartieron ya algo en el Drive. Ya les Y compartí al chat, no sé si es que alguien me puede confirmar si es que se abre o no. Buenas Estimada tardes, sí se maestra, abre. sí, ya está en el Buenas, Draya. está el cronograma de valores, la cuenta satelital, modelo de gestión y la presentación que dice derechos del arte y la normativa cultural. Ah, ya, perfecto. Justamente sí se Entonces, abre. ajá, esos son los insumos con los que vamos a trabajar hasta el momento, ¿sí? Para no ir acumulando de información, sino progresivamente ir empapándonos de todo. ¿Alguna otra preguntita antes de iniciar? Sí, igual todo el resto de insumos va a estar disponible en YouTube y nos van a compartir el Drive. No, el YouTube, perdón, las clases grabadas sí se van a subir directamente al canal de YouTube del núcleo, entonces ahí cada uno tenemos que ir y revisarlas. El Drive solo es para los insumos. en el documento de Word dice en la página 4 que se adjunta algo, pero no tiene ningún adjunto. ¿En cuál documento? ¿En el último? El de Word. Ah, sí, eso es, luego ya lo vamos a ver cuando lo trabajemos con ese. Y las fechas para las evaluaciones también nos van a informar por el correo Sí, o todo vamos por a el correo. imprimir. Ah, ok, muchas gracias. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, como les había comentado, para que seguir normal con la reunión, voy a apagar mi cámara por cuestiones de conexión. ¿Me confirman, por favor, si es que ya se puede ver la presentación? Sí, correcto. Sí, Perfecto. Entonces, ayer, ¿alguien está levantando la mano? Tiene nomás
la opción de interrumpirme, no hay problema. Listo. Entonces, el día de ayer ya nos adentramos un poquito en lo que es el derecho y la normativa. Ahora lo vamos a enfocar de manera igual general, pero a cultura. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que son fundamentos de políticas culturales. Los temas a tratar en esta sesión son el Sistema Nacional de Cultura, las entidades que regulan la cultura y el patrimonio, qué es la política pública, en este caso enfocada a cultura, qué es el derecho público y privado, la cultura y sus leyes en Ecuador, la ley de cultura, el núcleo Pichincha y sus extensiones. Perfecto. Entonces, iniciamos con el Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura al Ministerio de Cultura y Patrimonio, ¿sí? Abreviado MCYP. Este está conformado por dos subsistemas, el de Memoria Social y Patrimonio Cultural y el subsistema de Artes e Innovación. Como podemos ver, el subsistema de Memoria Social y Patrimonio Cultural está el INPC, que es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y en él también están los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, cinematecas y los repositorios. ¿Ok? En el ámbito de las artes e innovación, tenemos el IFSI, ¿sí? Tenemos los teatros, salas audiovisuales y los espacios de formación. En este Sistema Nacional de Cultura, de manera transversal se encuentran los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, asimismo instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y los que se vinculen voluntariamente. Perfecto, entonces para recapitular un poquito, ¿quién está a cargo de la rectoría del Sistema Nacional de Cultura? ¿Alguien me puede ayudar? El Ministerio de Cultura y El Ministerio de Patrimonio. Cultura. Exacto. Entonces, para ver la lección. ¿Cuáles son estos dos subsistemas en el que se divide el Sistema Nacional de Cultura? Si no me El equivoco, INPC uno y es el INPC. El Memoria y subsistema de las patrimonio artes y cultural innovación. es el 1. Ajá, en uno está Memoria Social y Patrimonio Cultural. Y el ¿Sí? otro, Y el otro Artes es e sería innovación. Artes e Innovación. Perfecto. Entonces, ahí ya solo conociendo estos dos subsistemas ya podemos ver qué encaja en cada uno de ellos. Como ya vimos los museos, archivos, bibliotecas, en el otro teatro, salas audiovisuales, etc. Perfecto. Ahora vamos a conocer las entidades que regulan o que están a cargo de la cultura y el patrimonio cultural en el Ecuador, en nuestro país. El primero es el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que como ya vimos, ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Cultura para fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales. También se encarga de la salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando así el ejercicio pleno de los derechos culturales a partir de la descolonización del saber y del poder y de una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la materialización del buen vivir. Ayer, si recapitulamos un poquito, nuestros compañeros de la Universidad Central nos hablaban del buen vivir. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos cómo va encajando en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bien, en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, esta es una entidad, una institución que pertenece al sector público. Promueve, difunde y gestiona la preservación, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial.
a través de la investigación y el control técnico conforme a las políticas públicas emitidas por el ente rector para su apropiación social. Esto es importante, ¿sí? La apropiación social. Como ya vimos, el Instituto Nacional de Patrimonio acata las políticas emitidas por el ente rector, que en este caso es el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bien, seguimos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, o abreviado CCE. Esta es una institución autónoma de gestión cultural en la República del Ecuador, que funciona desde 1994, la cual tiene su sede principal en el Distrito Metropolitano de Quito, pero cuenta además con 24 núcleos provinciales. El objeto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es coadyuvar o contribuir al desarrollo de los derechos culturales y principios programáticos enmarcados en la política pública cultural del Estado ecuatoriano. Tenemos también el Instituto Metropolitano de Patrimonio, abreviado IMP, ¿sí? Este es un organismo que pertenece al municipio metropolitano de Quito, ex Fondo de Salvamento, el FONSAL. Las competencias y atribuciones de este son el registro, el inventario, el mantenimiento, la intervención y la gestión del patrimonio arqueológico, urbanístico y arquitectónico de Quito, así como la gestión y conservación de patrimonio intangible. Esto hablando de Quito. Bien, vamos entonces con la oficina de la UNESCO en Quito, la cual fue establecida el 6 de junio de 1983. Esta nos ofrece ayuda y asistencia técnica y consultora para formular e implementar actividades y proyectos en esta región. ¿Sí? Esta oficina apoya e implementa proyectos que contribuyan a, entonces esto es importante, apoya e implementa proyectos, los cuales responden a las siguientes características. Superar la inequidad y la pobreza mediante la promoción de una educación de calidad en todos los niveles. Entonces, aquí ya se une lo que hablábamos en nuestra clase del día lunes, que la educación es parte de la cultura. Entonces, si ustedes tienen un proyecto de educación que se una con la rama de cualquier área de la cultura, pues también pueden acudir a la UNESCO para este apoyo a su proyecto. También están la generación de políticas y acciones para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Recuerdo que un participante nos hablaba de un proyecto de ecoturismo. Aquí también podría entrar. Así como promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la protección del patrimonio mundial tangible e intangible. Asimismo, apoya la gestión de políticas sociales de los gobiernos locales contra la pobreza, promueve la autonomía y participación ciudadana a través de la libertad de expresión, capacita en la utilización de tecnologías de información y comunicación, más conocidas como TICs. ¿Sí? Mediante sus estrategias y actividades, la UNESCO en Quito actúa a favor de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Bien, ¿hasta ahí alguna preguntita? Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son las instituciones que hasta ahora que hemos visto dan apoyo tanto a la cultura como al patrimonio cultural? Pueden tomar la palabra. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bien, muchas gracias. El Ministerio de Cultura y Patrimonio. Perfecto, el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Otro que La revisamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un hito más. Oficina de la UNESCO. UNESCO. Y El Instituto Metropolitano de Patrimonio. Perfecto. Entonces podemos continuar. Seguimos entonces con los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, o abreviado GATS. ¿Sí?
Estas instituciones son las que conforman la organización territorial en el Ecuador y estos son regulados por la Constitución de la República a través de los artículos 238, 241 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COTAD. ¿Sí? Estas instituciones, es decir, los GATS, tienen autonomía política, administrativa y financiera. Y los principios a los cuales responden son solidaridad, subsidiariedad, participación ciudadana, integración, interterritorialidad y equidad. Bien, el régimen que cumple este es GAT provincial, GAT cantonal y GAT parroquial. Las competencias en cultura de los GATs. Hace unos años era la gestión, o sea, no solo la gestión del patrimonio cultural, sino que tenía un enfoque un poco más específico hacia el patrimonio cultural, que interviene en la preservación, el mantenimiento y difusión del patrimonio cultural, así como planificar 14 competencias estratégicas para el desarrollo cantonal en lo que es conservación del patrimonio y la cultura. ¿Sí? Entonces, también es importante conocer cuáles son los ejes en los cuales trabajan las instituciones para cuando nosotros los gestores querramos plantear proyectos, se alineen con ellos y sea más fácil la consecución de estos fondos o incluso de los procesos administrativos, que se alinee con esta política. Pero actualmente ya no tienen esas competencias. No, también sí tienen estas competencias. Pero esta, como decía, hace unos años, esta era su enfoque principal. Sin embargo, sí desarrollan otros ámbitos de la cultura. Perfecto. Tenemos la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, o AME. Esta es una instancia asociativa de GATS, ¿sí? GATS municipales y metropolitanos que promueven la construcción de un modelo de gestión local descentralizado y autónomo, con base en la planificación articulada y la gestión participativa del territorio a través del ejercicio de la representación institucional, asistencia técnica de calidad y la coordinación con otros niveles de gobierno y organismos del Estado. Perfecto. Entonces, ¿qué es la política pública cultural? Tanto que nos hablan de la política pública. Bueno, las políticas públicas culturales en el marco de la legislación, en pantalla la siguiente definición de política pública cultural. La política pública es el conjunto de acciones y prácticas sociales de los organismos públicos y de otros agentes sociales en la cultura, entendida esta última tanto en su versión restringida como en el sector concreto de actividades culturales artísticas, pero también considerándola de manera amplia como el universo simbólico compartido por la comunidad, justamente. ¿A qué les trae memoria este concepto de política pública? Al concepto de cultura. Perfecto. Entonces, en el concepto de política pública, de cultura, hablábamos que todo tipo de manifestación o hábito adquirido por una sociedad es considerado cultura. Aquí vemos que una política pública, si bien se centra en lo que son el sector concreto de las actividades culturales y artísticas, pero también es el universo simbólico compartido por la comunidad. Entonces, de esta forma ya podemos ir adaptando nuestros proyectos hacia un conjunto de manifestaciones, más no como poner límites, ¿sí? Porque esa no es la idea de la cultura, ni el concepto de cultura, ni la política pública nos ha puesto hasta ahora algún límite, ¿sí? Entonces, otra definición que esta pertenece a Néstor García Canclini. Las políticas culturales deben tener en cuenta las diversidades culturales y la realidad social del ámbito en el que nos encontremos. También nos dice que es un conjunto estructurado de intervenciones conscientes de uno o más organismos públicos en la vida cultural.
¿Qué les parece esta definición de política pública? Un poquito más delimitada, ¿ya nos da otro rumbo para trabajo o sigue estando ambiguo? Mi modo de ver se mantiene bastante amplio con esto de conjunto estructurado de intervenciones conscientes. Un poquito esto de conscientes podría estar como limitado porque ciertas manifestaciones suelen ser inconscientes, pero yo creo que sigue siendo bastante amplio. Perfecto, muchas gracias, Patricio. Bien. Otra definición es por parte de la UNESCO, que nos habla que es el conjunto de prácticas sociales conscientes y deliberadas, de intervenciones o ausencia de intervenciones que tienen como objetivo satisfacer ciertas necesidades culturales mediante la utilización óptima de todos los recursos materiales y humanos de los que dispone una sociedad en ese momento. ¿Qué les parece esta definición de política pública? Para mí se centró un poquito más, nos da un poco más de visión de qué es lo que se debe hacer, porque nos habla de intervenciones o ausencia de intervenciones. Sí, ya no nos habla solo de algo que ha pasado, sino de algo que no está pasando, pero que necesita que nosotros hagamos que ocurra en nuestro territorio. Creo que también generaliza un poco a los conceptos anteriores, ¿no? Tomando un poco más de material para generalizar o hasta llegar al concepto global de lo que en sí ya queremos ver. Ajá. Nos habla de satisfacción de necesidades culturales también. Perfecto. Bueno, vamos Sí, a... yo creo que más bien lo que lo que estamos viendo es que el concepto de política pública es tan amplio que cuando ya empieza a sentarse en el sector cultural, la política pública cultural va enfocada a ciertos parámetros. Por ejemplo, una política pública cultural enfocada a las artes escénicas. O sea, va a ir más delimitada, va a ir más construida para este sector. Y también puede haber otras políticas públicas Claro, ahorita estamos culturales, analizando por ejemplo, en las artes el marco musicales, en más las amplio. artes. Ajá, exacto. Ujú. Es el marco más amplio. Sin embargo, como dice en el concepto, se especifica ya cuando se empieza un marco de acción. Exactamente. Entonces quería regresar un ratito a esto de Canclini, a la última parte que dice el conjunto estructurado de intervenciones conscientes de uno o más organismos públicos de la vida cultural. En este sentido, ¿qué va a ser importante? Pues que justamente que nosotros, dentro de este concepto de política cultural, vamos a ver cuál es el trabajo o cómo se relaciona el quehacer de las instituciones, de las organizaciones no gubernamentales y de la empresa privada como fuente de financiamiento. Pero también es importante conocer nuestra labor como organizaciones de la sociedad civil dentro de una determinada situación, de un determinado contexto, mediante la ejecución de un proyecto de carácter cultural, pero que a la vez que a la vez nuestro proyecto cumpla funciones de carácter social. Eso es precisamente lo que menciona Canclini en cuanto al conjunto estructurado de intervenciones conscientes de uno o más organismos públicos en la vida cultural. Bien. Hay un aspecto importante y es que efectivamente para la realización de las políticas culturales va a ser indispensable que nosotros como gestores no para la realización, más o menos para la puesta en escena, digamos, de la política pública, contemos con una figura jurídica. Bueno, no indispensable, pero sí nos daría otra manera de actuar frente a ella, ¿sí? Una figura jurídica, ya sea trabajando con esta personería jurídica o como persona natural, pero a través de la sociedad civil o con alguna institución privada. Sí, esto es algo que la experiencia de algunos gestores culturales les ha ayudado a la consecución de sus proyectos o de financiamiento tras obtener esta personería jurídica. Bien, pasamos este.
Otra definición que tenemos de política pública es de Karl Moglu, el que nos dice que es el conjunto estructurado de acciones y prácticas sociales conscientes y deliberadas o ausencia de ella, de los organismos públicos, pero también de otros agentes sociales en la cultura. Y aquí vemos cómo nuevamente se ve reflejada la importancia y la labor, en este caso, de involucrarnos nosotros como agentes dentro del sector cultura para ejercer estas mencionadas políticas culturales. Ahora bien, ¿cómo se realiza esta política? Esta política pública se realiza a través de acciones de reglamentación, que en este caso son las leyes, los decretos, las ordenanzas y los reglamentos. Es decir, para poder realizar nosotros políticas culturales es indispensable cumplir con el marco de una serie de leyes, de decretos, como ya mencionamos, de reglamentos, para tener un pleno conocimiento de nuestro contexto, y no solo de nuestro contexto cultural, sino que también del ámbito social y a través del enfoque legislativo. Por ejemplo, conocer qué leyes, qué ordenanzas o qué reglamentos están vigentes para el sector cultura y en específico en nuestro territorio. Por ejemplo, para nuestro país es un momento importante, ya que se va a presentar el proyecto de reforma a la Ley de Cultura, la cual está vigente desde el año 2016. Y es por ello que tanto desde la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, como sus núcleos provinciales están organizando estas jornadas para presentar las propuestas de reforma a esta ley. Entonces, esto implicará justamente una serie de cambios a estas ordenanzas o decretos que será necesario tenerlos en cuenta a la hora de la gestión, producción y la participación en fondos concursables. Bien, la promoción. Estas son las subvenciones y las ayudas, ¿sí? Estos serían el segundo componente de la política pública cultural. Estamos hablando de los fondos concursables, los apoyos, estímulos e incluso de la parte tributaria, ¿sí? En esto del ámbito tributario hablamos de la posibilidad del deducible de impuestos por donaciones al trabajo de cultura. Sin embargo, este es un tema que debe ser trabajado un poquito más a fondo en el módulo de derecho en la parte tributaria. Es importante conocer que esta palabra de subvención de la cultura es que alguien ya está pagando por este servicio, por este bien cultural. No es que es gratis, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. La subvención no es gratuidad. Ahora, bien, finalmente vamos con la intervención directa, exactamente refiriéndose a la organización de actos, la creación de grupos de información. Esta va a ser el tercer elemento de la política pública y es precisamente la que se refiere a nosotros, trabajando desde un perfil, como ya lo habíamos mencionado, jurídico o a través de estas empresas o instituciones que respaldan este trabajo. Es importante mencionar que dentro de las áreas de acción de las políticas culturales, esta tiene injerencia principalmente sobre tres elementos. En un lado se encuentra la producción, hablando en el sentido de producción como ejecución, ¿sí? La producción artística, pero también se encuentra el momento de diseñar o conocer otros ámbitos de esta política cultural. Vamos también a ver involucrados aspectos de difusión del producto o servicio en el cual están las plazas de perfil de los beneficiarios o a quienes queremos atender con nuestro proyecto. Y finalmente, la forma en cómo este bien o servicio cultural será consumido por los posibles espectadores, por el público o los beneficiarios directos del proyecto a los cuales el proyecto que nosotros estamos realizando o estamos planificando. Perfecto. Vamos entonces a continuar con lo que es los conceptos de derecho público y derecho privado.
El derecho público se entiende por aquella normativa que regula las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. ¿Sí? El objetivo de este tipo de normativa es ordenar las acciones de la sociedad civil frente al Estado. En el marco del derecho público se encuentran lo que ya hablamos, las políticas culturales, estas que son acuerdos macro encaminados a velar por un bienestar colectivo. Estas tienen un alcance nacional y nacen de la voluntad del Estado. El derecho privado es aquel que regula aquellas relaciones entre instituciones o empresas particulares. Bien, vamos a hablar un poquito de la pirámide de Kelsen. Ayer nuestros compañeros nos hablaron de esta pirámide. ¿Alguien tal vez se acuerda? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Es el orden jerárquico más o menos que tienen la normativa en relación al ordenamiento del Estado. Por ejemplo, la Constitución del Ecuador, que está junto a los tratados internacionales de derechos humanos, y de ahí las leyes orgánicas de la Asamblea Ordinaria, luego normativas regionales de los ministerios, luego municipios, ya se van bajando en jerarquía. Ajá, muy bien. Eso es básicamente nuestra pirámide de Kelsen, un sistema jurídico graficado, el cual tiene una forma de pirámide, como ya bien lo mencionó el compañero, que es usado para representar la jerarquía de las leyes una sobre otra. ¿Sí? Entonces, tenemos acá ya. Esta se divide en 3 niveles. El nivel fundamental, en el que se encuentra la Constitución como la suprema norma de un Estado y de la cual se deriva el fundamento de validez de todas las demás normas que se ubican debajo de ella. En el siguiente nivel se encuentra la parte legal y en él están las leyes orgánicas y especiales, seguido de las leyes ordinarias y decretos de ley. Para seguir con el subnivel legal, en donde encontramos los reglamentos que están debajo de las ordenanzas, y al final de la pirámide tenemos a las sentencias. Podemos ver que a medida que nos vamos acercando a la base de la pirámide se va haciendo más ancha, lo que nos quiere decir que hay un mayor número de normas jurídicas a las cuales nos debemos regir. Es decir, esto determina el orden jerárquico en el cual las leyes deben ser aplicadas. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya sabemos que en el nivel fundamental estaría la Constitución del Ecuador. En el aplicado a cultura, ¿qué ley está en el segundo nivel? ¿El Ministerio de Cultura sería? ¿Cuál? ¿El Ministerio de Cultura? Más que el Ministerio de Cultura. La Ley Orgánica de Cultura. Exacto, la Ley Orgánica de Cultura. ¿Sí? Claro, Entonces, bien, primero, claro. nos rige la Constitución, abajito de la Constitución estaría la Ley Orgánica de Cultura y abajo de ella el reglamento a la Ley de Cultura, ¿sí? La cual nos dice cómo aplicar esta ley. Para eso nos sirve el reglamento. Las ordenanzas que la emiten las entidades municipales o los gobiernos autónomos descentralizados y las sentencias. Pero es importante en cultura conocer la Constitución, Ley de Cultura, reglamento a la Ley de Cultura y las ordenanzas en relación a cultura de estas instituciones que ya mencionamos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora vamos a revisar las disposiciones constitucionales en relación a la cultura que tenemos en nuestro primer nivel, que es el fundamental, la Constitución de la República del Ecuador. En la sección 4ª, que es cultura y ciencia, tenemos el artículo 21, que nos dice que las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones, a la libertad estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus expresiones culturales y tener acceso a diversas expresiones culturales. No se podrá invocar a la cultura cuando se atente contra los derechos conocidos en la Constitución. ¿Sí? Esto hablando del artículo 21, sección 4ª.
Por favor, alguien que me ayude con el artículo 22. Artículo 22. Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que le corresponden por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con el artículo 23, que dice, las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. ¿Sí? ¿Están quedando claros estos artículos? ¿A qué nos lleva? ¿Qué proyectos podemos plantear? ¿En qué espacios? Una pregunta. Claro. Puede pasar la anterior diapositiva. En el artículo 23 dice que, o sea, las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público, ¿no? Y yo he visto que muchas veces, o sea, hay artistas que usan el espacio público y son como que, o sea, como que desalojados y todo por los policías, así. Entonces, Es ¿qué es? justamente claro, y eso nos pasa por desconocimiento a la ley. Si todos nosotros como artistas o como gestores sabemos que la Constitución, que es nuestra, que está en el nivel fundamental de la jerarquía, nos ampara y que podemos hacer uso de los espacios públicos para expresar nuestras diversas culturas, pues no habría ningún problema. Pero es justamente este desconocimiento el que nos lleva a actuar a veces de esta forma, ¿no? A dejarnos llevar de autoridades que tal vez no conocen o no la quieren aplicar. Pero esto es importante conocer, ¿sí? Una consulta, ¿Cómo por están? favor. Buenos... Siga nomás con la consulta, después hago la mía. Tengan la bondad. El día de ayer habíamos hablado referente a que muchos espacios son consignados, en este caso a los municipios, a los gobiernos. Aquí viene un punto. Si el espacio público, o sea, a nivel general un artista puede hacer uso, pero los gobiernos seccionales, podríamos decir, son las personas que rigen o que mandan sobre estos espacios, ¿hacia quién se debe acudir? O sea, ¿hacia el gobierno o hacia en este punto que estamos hablando sobre una carta magna, por favor? Claro, bueno, en este caso, lo que se debería hacer es, con esta carta magna que tú mencionas, es acudir a esta instancia a la cual tú deseas pedir este espacio y bueno, estar justamente ya informado y justificando tu deseo de usar el espacio y que estás amparado por esta ley. Obviamente, cada espacio tiene su reglamento de uso de espacio, vaya la redundancia. No sé si han escuchado que el núcleo Pichincha igual tiene su convocatoria para el uso de espacios públicos. De igual forma debe tener cada gobierno seccional. Entonces es importante empaparse de cómo acceder a estos reglamentos, incluso a la información pública, para ahí aplicar a estas convocatorias. Disculpa, pero no se estaría contradiciendo la ley en los artículos que estás mencionando si tenemos que hacer uso de las reglas que nos ponen los GATS. Es que eso ya es, como hablábamos que los GATS tienen su autonomía administrativa, financiera, entonces ellos también ponen sus ordenanzas, como lo habíamos hablado. No es que se contradice, pero sí hay que conocer cómo ellos están dando el acceso al público a estos espacios. Sí, porque tenemos... Una consulta, buenas noches. Buenas Una noches. pregunta, en este caso sería legal el cobro del uso del espacio público, porque bien es cierto que cuando una persona, en este caso de una feria, quiere usar el espacio público, le ponen un valor para que se use este espacio. Ahí ya vendría a estar como que infringiendo en la Constitución. Depende, como le digo, de la institución y de cómo ha manejado este reglamento. Muchas veces se les cobra es la garantía,
pero más no por el uso del espacio. Una vez que ya se acabe nuestro evento, nuestra actividad cultural y el espacio se encuentra en buenas, en las mismas condiciones en las que las encontramos, pues nos devuelven la garantía. Pero eso, como les digo, sería mejor anotar todos estos de la parte cultural y reforzarlas en la parte de normativa y de derecho cultural. Señorita Paula, buenas noches. Una consulta, por favor, disculpe la molestia. Dentro de lo que nos está explicando, habla de que puedo entender yo de que la ley nos ampara, nos protege a cada uno de los artistas, sea cual sea la rama que nosotros manejemos. Pero, y también escuché algo que hablaba acerca de lo que es la personería jurídica. Yo mantengo la personería jurídica con mi grupo, pero cuando yo me he acercado a pedir un apoyo en el Ministerio de Cultura, no tuvo ninguna validez, o sea, no sirvió de nada, más del trámite que tuve que hacer para obtener la personería jurídica. Ya tengo casi como 15 años de la personería jurídica, pero hasta ahora no he visto ningún beneficio. Entonces aquí dice que nos ampara, que nos protege, que tenemos derecho incluso a participar en cualquier tipo de ofertas que organiza esto de los fondos concursables. Pero no he visto, entonces no sé si yo tal vez estoy errado en la función que yo llevo con la personería jurídica o falta el conocimiento, porque siempre que uno se mete un proyecto al Ministerio de Cultura, siempre cambian de personal, entonces el proyecto llega a un cierto punto, se estanca ahí y se quedó, y se murió y nunca se ve una respuesta. Entonces, esa era Claro, mi pero consulta. en este caso, según lo que le escucho, ya no tiene nada que ver con lo que usted tiene esta personería jurídica, sino más de trámites internos. Sí, Sí, porque usted puede sí, o presentar el sea, proyecto y que la claro, yo aprueben, he y que luego presentado llegue a una porque, fase u otra, ya es como claro, cuestión pero se de cada supone que institución. si cuando yo obtuve la personería jurídica decían que nos iba a servir para poder, como decir, tener un poco más de soporte para acudir a cualquier tipo de, sea utilización de espacio, lo que sea, pero a veces no, o sea, no sé en qué sentido la personería jurídica tiene o es de apoyo para los grupos. Claro, sí, sí le entiendo la pregunta, pero ahora esto depende de cada convocatoria, ¿sí? Por ejemplo, el Núcleo Pichincha, sé que no pide esto de la personería jurídica, sino sustentar a través de un proyecto. Ahora, instancias más grandes como es el IPSI o el Ministerio de Cultura, sí les van a pedir personería jurídica por la cuestión de ellos que necesitan los pagos y todo eso. Pero ahora, ¿cómo se maneja internamente o los beneficios desde el ministerio? No les sabría decir. Tal vez en la parte que vamos a ver de fondos concursables, ahí lo podría usted ahondar un poquito más, pero eso es en la siguiente clase. Perdón, pero el ICSI no pide eso, solo pide el proyecto igual. ¿El IPSI? Sí. Sí, también pueden aplicar sin personería jurídica a los fondos concursables. Buenas tardes. Paula, como que yo no tengo bien claro lo que acaba de explicar. Bueno, ¿qué está primero? La Constitución, estamos hablando de una pirámide, pero en los GATS se aterriza a una ordenanza. Si hablemos de los espacios públicos que hablan, ¿no? O sea, si una ordenanza dice que se debe cobrar y la Constitución dice que debe tener libre acceso, entonces, ¿a quién hacemos caso y quién nos protege a nosotros como artistas? Alguna institución debería dar la cara, o sea, un artista se pide un espacio público para generar algún tipo de ingresos de manera particular, porque no se tienen los ingresos, no se tiene un mensual como un trabajador de entidad. Eso, o sea, ¿a quién le protege al artista? Justamente por eso estamos revisando estos artículos que nos ayudarán. Por eso ya nos quedan solo 10 minutitos. Les voy a pedir que continuemos con la presentación para al final poder hacer todas estas preguntas y también decirles del ejercicio que vamos a plantear. ¿Sí? Nos quedamos en el artículo 24, que nos dice que las personas tienen derecho a la recreación, al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. El artículo 25 nos menciona que las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. Aquí ya no nos está hablando de producción, sino más bien de públicos, ¿sí? Que también como públicos tenemos estos derechos. Ahora,
En la sección quinta de cultura, específicamente el artículo 377, nos habla que el Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Esto se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. El artículo 378, que nos habla que el Sistema Nacional de Cultura estará integrado por todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. De esto hablábamos de las instituciones que se quieren vincular voluntariamente al Sistema Nacional de Cultura. Asimismo, las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición de cuentas. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente con respecto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad. Será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de la política nacional en este campo. Perfecto. ¿Alguien, por favor, que me ayude con el artículo 379? Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros. Sigamos. 1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas, manifestaciones de creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico y paleontológico. 3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, también nos falta este que es la creación artística, científica y tecnología. Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo contra la ley. ¿Sí? Vamos, alguien más que me ayude con este artículo. A ver, te ayudo. El artículo 380. Serán responsabilidades del Estado, 1, velar mediante políticas permanentes por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o degradados y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. 3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores ni el acceso del público a la creación cultural y artística nacional independiente. 4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y medios de comunicación
promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. 7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. 8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural. Perfecto. Entonces, acabamos de revisar la Constitución y los artículos que competen a cultura. Ahora vamos a ver la Ley de Cultura y el Núcleo Pichincha. La Ley Orgánica de Cultura, el artículo 152, nos habla de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tendrán como finalidad la producción, circulación y acceso a las obras, bienes y servicios artísticos, culturales y patrimoniales, así como procesos de activación de la memoria social. Esto en cuanto a la ley orgánica y la finalidad de los núcleos. ¿Qué nos dice el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Casa de la Cultura? El responsable será el director o directora provincial con sus atribuciones y responsabilidades que son impulsar la participación activa de la ciudadanía en la vida cultural del territorio a través de la gestión de sus espacios para el ejercicio de los derechos culturales. Entonces, es de acuerdo al estatuto orgánico que el núcleo tiene injerencia en territorio, ¿sí? Esta es la partecita que nos habla del territorio. Y en cuanto al reglamento de extensiones pertenecientes al núcleo Pichincha, artículo 10 de las finalidades nos dice que las extensiones tienen como finalidad impulsar en territorio el acceso a los derechos culturales de la población. Estos artículos son importantes tener en cuenta al momento de ejecutar los proyectos en territorio de parte del núcleo Pichincha y de las extensiones. ¿Sí? Entonces, bueno, esta ha sido la presentación de fundamentos de políticas culturales. El ejercicio que vamos a hacer, no sé si quisieran tomar fotito de los artículos que nos habla de cultura en la Constitución, o si ya lo hicieron. Porque lo que vamos a hacer es, ustedes van a, como ya les había dicho desde el día lunes, plantear un proyecto y este proyecto debe ser sustentado legalmente. Entonces, el ejercicio que vamos a trabajar es, por ejemplo, alguien tiene un proyecto de artes en el espacio público. ¿Cuál de estos artículos es el que usted va a tomar? ¿Sí? Esa es la parte de la sustentación de proyectos, la parte legal. Entonces, ¿queda claro el ejercicio para el día lunes? Perdón, ¿podrías volver a repetir? Sí. Claro. Gracias. Te decía que en la parte de proyectos es importante la sustentación legal para partir desde, como nos decían los compañeros, desde la Carta Magna, que si es que nos dice la Constitución, pues este proyecto se puede dar paso desde cualquier ámbito institucional. Entonces, de acuerdo al proyecto que ustedes tengan, van a plantear cualquiera de estos artículos que hemos visto desde la sección 4ª y la sección, ¿cuál era la otra? La de los fundamentos, la primera del título. Pero exactamente, ¿cuáles eran las secciones de la Constitución que hablaban de cultura y ciencia? La sección 5ª. Perfecto. Sección 4ª y sección 5ª pertenecen a cultura, ¿sí? No se olvide. Entonces, ese es el ejercicio. ¿Cuál de estos artículos les sirve a ustedes para sustentar jurídicamente o legalmente su proyecto? Una pequeña consulta, por favor. Estaba preguntándome ahorita cuál de estos artículos me pueden servir para justificar mi proyecto. Ya. ¿El proyecto puede ser usado, o dependiendo del tipo de proyecto, puede usar todos los artículos o es necesario delimitar ello? Es necesario delimitar porque si es que ya usas todos los artículos, va a ser muy ambiguo tu ámbito de aplicación.
Entonces ya no estarías haciendo solo un beneficio, no un beneficiario, sino un grupo focal, ya no tendrías objetivos claros, no tendrías una justificación que responda a estos artículos. Entonces es por ello que debemos delimitar. Considero que además debe tener concordancia los artículos de la Constitución con la Ley Orgánica de Cultura. Claro, pero por ahora el ejercicio es solo con los de la Constitución, para ver cómo sustentamos desde el nivel jerárquico superior nuestro proyecto, desde la Constitución. ¿Sí? Entonces, entonces en este ejercicio tomamos un solo artículo de las 2 secciones. No uno, pueden ser los que más se adapten a nuestro proyecto. Si se adaptan 2, digamos, este artículo se adapta y también se adapta el numeral 2. Entonces, según el artículo tal, numeral 2 es que planteo mi proyecto. ¿Sí? Según el artículo 4, el artículo 380, numeral 3, así. El que más se adapte a nuestro proyecto. No es solo uno, sino los que más se adapten, pero que sean como que los más que encajen. Esa es la palabra. Tienen que encajar. No pueden estar ahí artículos por estar, porque si no ya se vuelve muy, muy vago, muy ambiguo. Ok, pero basados solo en la Constitución de la sección 4ª y 5ª, ¿verdad? Sí, por esta ocasión sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, ese es el ejercicio para el día lunes. Voy a escoger 10 personas para que proyecten su proyecto y cómo lo sustentarían de forma jurídica, solo con esta parte de la Constitución. Entonces, listo, compañeros. Entonces, vamos a dejar hasta ahí la clase de Fundamentos de Políticas Culturales. Espero que haya sido de gran ayuda. Y si no, cualquier pregunta que vayamos teniendo, como ayer ya nos dijeron los compañeros de la Universidad Central, las vamos a anotar y ellos, como especialistas en leyes, en jurisprudencia, nos van a profundizar este conocimiento. ¿Sí? Ha sido un gusto compartir esta noche, compañeros. Cuídense mucho y nos vemos el día lunes. ¿Sí? Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta el lunes. Muchas gracias. Gracias. Lunes. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Hasta